Escuchamos contratos del sector público y nos echamos a temblar, y no es para menos, puesto que conocemos que la Ley de Contratos del Sector Público es la cuarta norma más preguntada de toda la oposición de gestión de la Administración Civil del Estado, que además es el asunto más preguntado dentro del bloque cuarto en el primer ejercicio, donde se lleva 7 de las 23 preguntas, lo que es el 28% del bloque cuarto en el primer ejercicio, y en el segundo ejercicio se ha preguntado en los 12 exámenes hasta la fecha, y en 8 de esos 12 exámenes se preguntó por contratos en ambos supuestos prácticos, de modo que no había forma de librarse de ellos. Conocemos todo esto y el temor está más que justificado, puesto que nos damos cuenta de que aprobar esta oposición, aprobar gestión a la Administración Civil del Estado, pasa por dominar los contratos. Sabiendo esto, sois varias las personas que me habéis pedido que por favor hiciese vídeos específicos sobre la Ley de Contratos del Sector Público. Hoy os traigo el primero de esos vídeos, donde lo que vamos a hacer es someter la materia de contratación pública al mismo análisis estadístico que venimos haciendo para cada uno de los 6 bloques en los vídeos anteriores. Es decir, vamos a coger las preguntas en el primer ejercicio desde 2008 hasta 2019 y en el segundo ejercicio, y vamos a ver dónde están esos puntos calientes, es decir, las cuestiones que más se preguntan y cuáles, por ser menos preguntadas, podemos llevarlas menos dominadas de cara al primer ejercicio o al segundo ejercicio. Lo habitual antes de enfrentarnos a cualquier parte de la oposición es coger la última convocatoria y ver qué se pregunta específicamente sobre esa materia. Contratos sabemos que se encuentran en los temas 5 y 6 del bloque cuarto, así que vayamos a esos temas 5 y 6 y veamos qué dice específicamente la convocatoria de 2019. Convocatoria en mano y Ley de Contratos del Sector Público, vamos a ver con qué artículos de la Ley de Contratos se corresponde cada uno de los epígrafes de esa convocatoria. Y una vez tengamos esto determinado, procederemos a analizarlo estadísticamente. Es decir, ver con qué frecuencia se ha preguntado esa cuestión en el primer ejercicio y en el segundo ejercicio hasta la fecha. El tema 5 abre diciendo los contratos del sector público, concepto y clases. Esto hemos de entenderlo referido a los artículos 2 y del 12 al 27. Continúa diciendo estudio de sus elementos. Aquí no se precisa nada más, pero por elementos entendemos los elementos del contrato, que son fundamentalmente los que se regulan entre los artículos 99 y 114, donde se habla del presupuesto base de licitación, el valor estimado del contrato, el precio y las garantías. A continuación dice su cumplimiento, es decir, está preguntando por una de las 4 fases de la contratación pública, concretamente por la fase de ejecución. Artículos 188 a 217. A continuación dice la revisión de precios y otras alteraciones contractuales. Es decir, nos está preguntando por cuestiones que ya hemos visto en los 2 apartados anteriores. Los precios en el de los elementos, la revisión artículos 103 a 105, y otras alteraciones pueden entenderse referidas a las modificaciones del contrato en los artículos 203 a 207, la cesión, artículo 214, es decir, cuestiones de la fase de ejecución. Y por último, el tema 5 cierra con el incumplimiento, es decir, también incluido en esa fase de ejecución, concretamente artículos 190 a 196. Y este sería nuestro tema 5, que si lo proyectamos sobre el índice de la versión consolidada de la Ley de Contratos del Sector Público, quedaría de la siguiente forma. Esto es lo que según la convocatoria debemos conocer para responder a las preguntas del tema 5 del bloque cuarto. Añadamos ahora el tema 6. Veamos por qué se pregunta en materia de contratos en este tema. Los 2 primeros epígrafes se solapan con cuestiones que ya hemos visto cuando el tema 5 preguntaba por el concepto y clases, es decir, con los artículos del 2 al 27. Y por último, el tema 6 cierra diciendo características generales. Aquí entendemos que se refiere a esos contratos que regula la Ley de Contratos del Sector Público, es decir, obras, servicios, suministros y las concesiones. Artículos 231 a 315. Si proyectamos el tema 6 sobre ese índice que ya contiene las precisiones sobre el tema 5, la foto final, de acuerdo con la convocatoria de 2019, sería la siguiente. Esto sería lo que tendríamos que estudiar para enfrentarnos a contratos en el primer ejercicio y en el segundo. Con esta foto en mano he ido analizando cada uno de los exámenes desde 2008 hasta 2019 en el primer y segundo ejercicio y he obtenido los siguientes porcentajes, es decir, el porcentaje de ocasiones en los que se ha preguntado por cada uno de los epígrafes de la última convocatoria de 2019. Antes de pasar a comentar el análisis, precisar que el tema 6 está contabilizado dentro de la primera parte del tema 5, es decir, de ese concepto y clases. Por tanto, hemos de entender que concepto y clases se refiere a artículos 2 a 27 y luego 231 a 315. Y así ya dejamos cerrados todas las obras, servicios, suministros y concesiones bajo un mismo epígrafe. Y el resultado es el siguiente. Lo primero que indica es que los tipos de contratos son importantes en ambos ejercicios. En el primer ejercicio se pregunta en el 83% de las ocasiones y en el segundo en el 92%, es decir, en 11 de los 12 ejercicios hasta la fecha.
¿Y por qué no en 12 de 12? Si el caso práctico siempre va a versar sobre un tipo de contrato, bien sea una obra, un servicio o un suministro. Porque en los años 2008 y 2009 esta parte de la oposición, este tercer ejercicio, no era un caso práctico como tal, sino que era una pregunta de desarrollo sobre contratos. Y en el año 2009 se preguntó por las actuaciones a seguir por parte de la administración en caso de que hubiese un incumplimiento del contrato. Pero quitando ese supuesto anecdótico, en el segundo ejercicio siempre nos van a preguntar por un contrato de obras, servicios o suministro y vamos a tener que desarrollar a partir de ahí. Lo segundo que vemos en la tabla es que los elementos del contrato, es decir, artículos 99 a 114, son los segundos más preguntados y que aparecen en la mayoría de primer ejercicio y en la mayoría de las ocasiones del segundo ejercicio. Los demás epígrafes o se preguntan muy poco, como es el caso del incumplimiento, que aparece en menos de una de cada 10 veces, tanto en el primer ejercicio como el segundo, o directamente ni se preguntan, como es el caso de la fase de ejecución, el cumplimiento en el segundo ejercicio, cuyo porcentaje es de 0%. Y es que, como veremos a continuación, aunque la convocatoria dice una cosa, lo que le interesa al examinador realmente es ver si dominamos la fase anterior a la de ejecución, la fase de adjudicación, que es la estrella del segundo ejercicio. Con esto concluye el análisis por epígrafes y uno puede sentirse tentado de coger esa foto del índice de la Ley de Contratos del Sector Público con la convocatoria proyectada y podarla aún más, es decir, quitar esas ramas, esas cuestiones que no se preguntan o que se preguntan muy poco y quedarse con los tipos de contratos y los elementos del contrato, que es lo más preguntado. Y esa tentación es lógica y para eso está este tipo de contenido, este tipo de vídeos, para ayudarnos a discernir qué es lo principal de lo secundario. Ahora bien, atendamos de nuevo a la tabla de porcentajes. Fijémonos en la última fila y veremos que hay un 100% en el primer ejercicio y un 92% en el segundo ejercicio para una categoría que se denomina otros. Y es que si yo ceñía mi análisis a los epígrafes de la convocatoria, es decir, a lo que dice el tema 5 y el tema 6, que se va a preguntar en materia de contratación, había un montón de cuestiones que no había dónde colocarlas. Por tanto, había que crear una nueva categoría, ese otros, categoría que ya vemos que se pregunta en el 100% de las ocasiones en el primer ejercicio y próxima al 100% en el segundo ejercicio. La única vez en la que no cae una cuestión que no esté incluida en los epígrafes de tema 5 y tema 6 es en ese año 2009 que comentamos que era anecdótico, puesto que se preguntó por el incumplimiento y el incumplimiento sí que aparece dentro del tema 5. Quitando esa ocasión, en el resto de segundos ejercicios siempre se ha preguntado por cuestiones que no tienen encaje con los epígrafes del tema 5 ni del tema 6. Y es que si ya habéis empezado a estudiar esto de contratos, ¿no habéis echado en falta, no sé, cuestiones sobre la duración del contrato? Que ¿dónde la encajamos en ese tema 5 o tema 6? Las cuestiones relativas a toda la fase de adjudicación tampoco parecen tener encaje ni en el tema 5 ni en el tema 6, donde únicamente se dice su cumplimiento, pero el cumplimiento es la fase en la que el adjudicatario ya está ejecutando ese contrato. No es la fase de adjudicación en la que la administración tiene que encontrar a la persona a la que le asignará ese contrato. Es decir, este primer análisis lo que nos está diciendo es que guiarse por los epígrafes no es una buena estrategia para afrontar los contratos del sector público de cara al primer y segundo ejercicio de la oposición de gestión, puesto que por lo que se está preguntando son por otras cuestiones que no aparecen incluidas en esos epígrafes de tema 5 y tema 6. Ante esta realidad lo que he hecho es elaborar una nueva lista de epígrafes que refleje fidedignamente lo que ha sido la materia de contratación pública desde 2008 hasta 2019. Una nueva lista de epígrafes, un nuevo tema 5 y 6 que tomándolo podamos enfrentarnos por lo menos a lo que ha sido contratos del sector público en gestión de la Administración Civil del Estado hasta el último examen. En esta lista alternativa de epígrafes lo primero que vemos es que se mantiene la categoría de tipos de contratos. En segundo lugar, mantengo los elementos, pero los desgloso en 3 categorías. Por un lado tenemos la parte del empresario, artículos 61 a 98. Por otro tenemos la parte de la administración, artículos 323 a 336. Y por último tenemos el objeto del contrato, los conceptos económicos, las garantías, es decir, los artículos 99 a 114 que ya contemplamos en ese análisis por epígrafe. El cumplimiento e incumplimiento, por el que se pregunta explícitamente en el tema 5 de la convocatoria, está contenido en una categoría denominada resto de fases de la contratación, en la que están contabilizadas todas las preguntas que se refieran a fases de la contratación distintas de la adjudicación, es decir, a la preparación, la ejecución y la extinción del contrato. Y precisamente esa fase de adjudicación, por la importancia que tiene tanto en el primer ejercicio como en el segundo, merece su categoría propia y una categoría que es además doble. Por un lado, una referida a los plazos, es decir, plazo de presentación de proposiciones, de presentación de solicitudes, de apertura de los sobres, adjudicación.
todo lo que son los plazos entre los artículos 131 y 187. Y luego una segunda categoría de adjudicación que se referiría a todos los datos no cuantitativos, es decir, a cuestiones como los criterios de adjudicación, si es el precio, si es el ciclo de vida, cuando procede un procedimiento abierto simplificado, cuando no, todo lo que sea cuestiones sobre la fase de adjudicación que no se refiera a plazos. Y ya para finalizar tendríamos otros 3 epígrafes. Otro de tipo cuantitativo, que se refiere a todos los umbrales, es decir, todas estas cuestiones que están diseminadas a lo largo de todo el articulado de la ley y que se refiere eso, a datos de tipo cuantitativo que toman el valor estimado, el presupuesto base de licitación o el precio del contrato y según un contrato tenga uno u otro, pues establece unas precisiones u otras. Luego tenemos otro epígrafe dedicado a lo que yo he denominado especialidades de la tramitación, es decir, artículos 118, 119 y 120. Dentro de esa fase de preparación tenemos las alusiones a un contrato menor, que es aquel que no tiene que seguir el procedimiento de adjudicación del artículo 131 en adelante, sino que puede adjudicarse a dedo. Luego tendríamos el supuesto de emergencia del artículo 120, donde se puede contratar incluso verbalmente y sin que haya crédito adecuado y suficiente. Y ya por último tendríamos la tramitación urgente, que fundamentalmente es coger artículos 131 en adelante, es decir, ubicarnos dentro de esa fase de adjudicación y reducir los plazos a la mitad. Estos 3 artículos, 118, 119 y 120, son bastante preguntados tanto en el primer ejercicio como en el segundo y por tanto merecen su categoría propia. Pero si hay un artículo que es tan preguntado que se merece un epígrafe para él solo, ese es el artículo 29, el de duración del contrato. Y es que si solo queréis estudiaros un artículo de contratos o si queréis apostarlo todo a una sola cuestión, esa debería ser la duración del contrato, puesto que si hay un artículo que por sí solo sea el más preguntado es el artículo 29. Con esta propuesta alternativa y guiada por lo que ha sido la realidad del primer ejercicio y segundo desde 2008 hasta 2019, es cierto que la lista de epígrafes es más exhaustiva que la que plantea la convocatoria, pero si vemos la tabla con los porcentajes, lo más llamativo es que reducimos esos otros de un 100% y 92% en primer y segundo ejercicio a un 17% en ambos ejercicios. Es decir, si afrontamos el estudio de la contratación pública siguiendo este listado alternativo de epígrafes, estaremos más preparados para afrontar las preguntas de primer y segundo ejercicio que si seguimos una lista guiada por la convocatoria, donde nos estaremos dejando en el tintero cuestiones tan importantes como las especialidades de la tramitación, la adjudicación o la duración del contrato. Concretamente, con esta lista alternativa, si queremos aspirar a responder a las preguntas que se presentan en el 50% o más de los exámenes, deberíamos centrarnos en